Cambian de penal a reos revoltosos. Investigan alcalde de Ciudad Victoria. Y hombres armados acorralaron a policías y a soldados. Voy a llegar hasta donde alcance. Bienvenidos al Caporal del 22 de febrero. ¡Comenzamos! Así detuvieron a un motociclista acusado de haber participado en arrancones en el segundo piso del periférico y luego pasearse en el centro de la Ciudad de México. El joven fue detenido por viajar a exceso de velocidad, por ir en una moto sin placas y además sin llevar casco. Todo esto acompañado de una persona que tampoco llevaba casco. La moto fue a parar al corralón en tanto que él ya fue dejado en libertad. ¿Por qué no traes casco y por qué le avientas la moto al policía? ¿Sí sabes que es el tiempo de yo vi que le aventaste la moto. En el video anterior te mostré esta foto. La última foto que tomó Paula Ruiz se la tomó a su asesino. Este hombre que le había robado la moto a su hijo en San Cristóbal de las Casas, quien al verse sorprendido por la mujer le disparó. La Fiscalía del Estado de Chiapas informó que ya logró identificar a esta persona y finalmente lo detuvo. Él es Pedro, detenido en posesión de arma de fuego, de presuntas drogas y de la motocicleta robada, la motocicleta en cuestión. Fue detenido, como estás viendo en pantalla, junto con otras 3 personas. Este lunes 21 de febrero te platiqué también de un motín en el Cerezo de Acapulco. 50 reos tomaron las oficinas de gobierno del penal en protesta por la reubicación de varios de ellos para llevarlos a penales federales. Para poner orden, hubo un operativo integrado por policías municipales, policías estatales, la Guardia Nacional, el Ejército e incluso la Marina. Resultaron heridos, según ya el reporte final de las autoridades, 20 policías en ese operativo, además de que fueron retenidos 9 policías por los reos, quienes los policías finalmente fueron liberados. Tras este hecho, este martes 22 de febrero, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal del Estado de Guerrero informó que ya por instrucciones del gobierno federal fueron trasladados 155 presos de ese penal, 94 hombres, 61 mujeres, a penales federales diversos en el país. Aunque no precisaron las autoridades estatales si hubo reos heridos, pero es parte ya del informe final. Esto fue lo que se vio en la protesta de ayer antes de la confrontación. ¿Recuerdas el caso de Celeste Sánchez, la diputada federal por el PT, encontrada muerta la noche del domingo 20 de febrero en una casa del centro de Durango, capital? Este lunes 21 de febrero te platiqué que este caso había sacudido a la clase política. Sin embargo, ninguna autoridad había dado detalles sobre las causas de la muerte. Este martes 22 de febrero, la Fiscalía General del Estado de Durango informó que no hay ningún indicio de violencia o de la presunción de algún delito en la muerte de la legisladora federal. También aseguró que la casa en donde fue encontrada era su domicilio. Según la necropsia, detallaron las autoridades, probablemente murió de broncoaspiración derivada de hipoglucemia. Sin embargo, está pendiente todavía un estudio patológico que le van a solicitar a la Secretaría de Salud para que les ratifique el diagnóstico. ¿Recuerdas el caso de Sergio Carmona, el empresario acusado de huachicoleo con ligas con políticos tamaulipecos, ejecutado el año pasado en Nuevo León? Uno de los políticos acusados de ligas con ese empresario es el actual alcalde de Ciudad Victoria, el morenista Eduardo Gataz, quien ha sido sorprendido usando una camioneta blindada con valor superior a $1,000,000, presuntamente esa camioneta entregada por el empresario al ahora alcalde. Además, al ahora alcalde le fue descubierta una residencia con valor de más de 11 millones de pesos, cuya propiedad niega,
pero existen documentos que confirman que dio un enganche millonario que no podría ser cubierto con los ingresos que ha declarado públicamente tener. Este martes 22 de febrero, los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado de Tamaulipas, Román Vasconcelos, y el de la Fiscalía Anticorrupción Estatal, Raúl Ramírez, aseguraron que ya están investigando al alcalde para esclarecer el origen de 6.617.017 pesos, monto equivalente al total por la camioneta blindada que usa y por el enganche de la casa. Los servidores del gobierno estatal a cargo del panista Francisco García Cabeza de Vaca aseguraron que citaron al alcalde a declarar el pasado 25 de noviembre del año 2021, pero no acudió, por lo que lo citaron nuevamente ya por segunda vez. En la reunión que ofrecieron estos servidores públicos hace unas horas, estuvo también la titular del área especializada en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Ana Lilia Chicas, quien detalló que los cargos que puede enfrentar el alcalde son de cohecho, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita e incluso defraudación fiscal, que ya sería competencia de la autoridad federal. Así que atentos con esta historia, porque tiene una interpretación si consideramos los nexos con el empresario asesinado, pero tiene otra interpretación si lo vemos bajo una perspectiva de partidos políticos. En tanto, el alcalde comparte en sus redes sociales videos mostrándose tranquilo en medio de la tempestad. Si Dios conmigo y con el pueblo de Victoria, ¿quién en contra de nosotros? Presta atención a este fragmento de video. Un policía intenta huir en una patrulla baleada. ¿Qué pasó aquí? Te pongo en contexto. En la región de los Altos de Chiapas hay 60 hectáreas en disputa en los límites de los municipios de Aldama y Chenaló. Una disputa que data de hace 40 años. En 1970 hubo una mala distribución de los límites entre estos dos municipios. En el año 99 el gobernador Roberto Albores hizo una redistribución que no satisfizo a los habitantes. En el año 2009 se logró un acuerdo mediante una indemnización. Frenaron los enfrentamientos. Pero en el 2014 regresaron los conflictos armados por las tierras. El gobierno federal actual ha logrado la firma de 3 acuerdos de paz en la zona entre pobladores y autoridades estatales. Sin embargo, los acuerdos de paz no han garantizado la paz y los enfrentamientos siguen de manera constante. El pasado domingo 20 de febrero, civiles armados que disputan los territorios acorralaron a balazos a elementos del ejército y de la policía estatal, que también estuvieron allí y fueron grabados por los mismos habitantes de la zona que también están en medio de este conflicto. Los elementos federales y estatales lograron sobrevivir sin heridas. Sin embargo, quedaron con daños en sus unidades e imposibilitados para salir de la zona. Ahora sí, te muestro el primer video de 2. El video completo del policía que huye en la patrulla baleada. Pero el policía no fue el único. Más policías y soldados también quedaron varados con sus unidades dañadas, por lo que fueron grabados pidiendo apoyo vía telefónica a sus superiores. Te muestro otro video en donde se aprecia a soldados pidiendo ayuda, detallando los daños de su unidad y recibiendo instrucciones de salir del lugar como puedan. Esto apenas acaba de hacerse público, de tal forma que al momento no hay una versión oficial por parte de ninguna autoridad, ni estatal ni federal. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Sí, los de Chenaló. Los de Chenaló son los que están... ¿Cómo se llama el lugar donde están? Tabac. ¿El lugar donde están tirando? Bueno, nosotros estamos en Tabac. ¿Donde están viendo los disparos? ¿Cómo se llama eso? Sí. El punto de referencia, telesecundaria, ¿Cómo se llama? Es un punto de referencia que es ¿Telemach? conocido como Telemach, dicen. Pero pertenece a Santa Marta. sí, sí, así es. Chenaló, Santa Marta, Chenaló. Sí, y nosotros estamos en el poblado Tabac. Sí, sí, sí. Ok. Sí. Bueno.
Entonces el vehículo, ¿qué le están haciendo ahorita? Pues ahorita lo van a checar a ver si puede Se va a arrancar. rellenar de agua porque es el radiador. Sí, se jodió el radiador. Oh, ya. Eso. No, pues no sé, no pidieron apoyo los estatales para que lo vayan por ellos. ¿Pidieron apoyo? Voy a llegar hasta donde alcance el avance de mi unidad porque traigo un apoyo de una grúa, a ver si me va a apoyar, pero de personal, tengo instrucción que vaya yo saliendo como pueda. Sí, como se pueda, pues ya ves, estamos aquí en el terreno. A ver si escuchó ahí, mi capitán. Sí. Que lo vayamos a avanzar. Sí, entonces le vamos a avanzar, oiga. Ya está. Sí. Vale, sí, pues, por ahí ya está la otra, los que andan por allá por los Chenaló, Ajá. ya se contactaron con ellos, se van a encontrar ahí en el entronque de donde, bueno, ahí donde la desviación, donde se van para el Dama y para donde van para Chenaló, ahí en la Y El Yetón. En Yetón, en el crucero Yetón. ¿Él va a llegar quién, el presidente? Sí, yo puedo avisar también al presidente. Ah, bueno, a ver si nos ahí topamos ahí los con... van a esperar. Ah, bueno, sí está bien, capitán. Ahorita vamos a ver. Te mando el número del sargento, te mando el número, o toma nota, el número del sargento, te lo dicto si quieres. A ver, Ángel, tome nota ahí. El sargento que anda allá. A ver, Ahí te va, espérame.